Buenas tardes. Mi equipo expondrá el tema de métodos físicos de separación y purificación de sustancias orgánicas. Primeramente, el equipo está conformado por Vianey García Marciano, Beatriz Pérez Pérez, Jesús Giovanni Lara Butrón, Aurelia Janet Rivera González, Benigno Jiménez Hernández, Joel Ignacio Paz Montoya, Óscar Castillo Vázquez, Azucena Ábalos Martínez, Gilce Paola Gómez Moreno y su servidora Aleida Paola Villasana González. Les daré una pequeña introducción referente al tema. Los métodos que se expondrán están basados en las diferencias que existen entre las propiedades físicas de los componentes de una mezcla. Estos métodos son filtración, decantación, cristalización, sublimación, destilación, extracción y cromatografía. Primeramente, les hablaré de la filtración por gravedad, que consiste en retener partículas sólidas suspendidas de un líquido o un gas, forzando la mezcla a través de una barrera porosa. Como se muestra en la imagen, se utilizó un papel filtro colocado en un embudo para hacer más fácil la filtración y poder separar el sólido del líquido. Como segundo punto, en la filtración por succión, el agua, al pasar a través de la trompa en el estrechamiento interior, aumenta su velocidad, originando una disminución de presión. Esto origina una succión de aire a través de una conexión con el matraz, originando un pequeño vacío en este. Esta filtración se utiliza para mezclas como barros y pastas, o para separación de los cristales obtenidos a partir de una disolución. La decantación, como se muestra en la imagen, es un proceso de separación de un sólido a partir de su disolución por sobresaturación, aumento de concentración o por enfriamiento. Como se muestra en la imagen, se puede utilizar un embudo para titulación o con la ayuda de un agitador. Esto facilita la decantación para evitar que se mezclen el sólido del líquido, es decir, el producto que está saturado no se turbie para que pueda así pasar el líquido sin ningún problema. Como siguiente subtema es la cristalización, que es un proceso de separación de un soluto a partir de su disolución, por sobresaturación de la misma. Los tipos de disoluciones es la disolución no saturada, es cuando la concentración del soluto es inferior a su solubilidad. Después sigue la disolución saturada, es cuando la concentración del soluto es igual a su solubilidad. Y la disolución sobresaturada es cuando la concentración de soluto es superior a su solubilidad. Y el proceso de cristalización consiste en la formación de cristales a partir de una solución sobresaturada. La solubilidad de una sustancia en un disolvente determinado es una propiedad que varía con la temperatura. La mayoría de las sustancias se disuelven más en caliente que en frío. Si disolvemos un compuesto en la menor cantidad posible del disolvente adecuado en caliente, obtenemos una disolución saturada, la cual, si se deja enfriar, se transforma en una solución sobresaturada, en la que la proporción del soluto disuelto es mayor que la que les corresponde, por su solubilidad. En este punto, las moléculas del soluto se empiezan a reagrupar de manera adecuada, excluyendo a las otras moléculas y dando lugar a cristales más puros. Cuanto más lento sea el enfriamiento de la disolución saturada, más grandes y puros serán los cristales del sólido que se separa. Si el enfriamiento de la disolución es muy rápido, las impurezas pueden quedar atrapadas en la red cristalina. La elección del disolvente de la cristalización. Para su elección es muy útil la regla: semejante disuelve a semejante. Los disolventes más usados en orden de polaridad
creciente son, por ejemplo, pues el hexano, el cloroformo, el acetona, el acetato de etilo, el etanol y el agua. Recristalización es una técnica empleada en el laboratorio cuando un sólido se separa de un crudo de reacción. Suele ir acompañado de impurezas, por lo que es necesario someterlo a un proceso posterior de purificación. ¿En qué consiste? En sucesivas cristalizaciones. ¿En qué se basa? Diferencia de solubilidades en frío y en caliente. El primer paso para abordar un proceso de recristalización es la elección de disolvente. Para ello se realizan pruebas de solubilidad en distintos disolventes, de modo que se introduce un poco del compuesto a recristalizar en distintos tubos de ensayo. Se adiciona en cada uno de los diferentes disolventes elegidos. Se calienta, se observa qué ocurre. El disolvente óptimo será aquel que disuelva completamente el compuesto en caliente y nada muy poco en frío. Además es importante que cumpla otras dos características, que son tener un punto de ebullición no excesivamente alto y ser inerte con respecto al compuesto a recristalizar, para que no modifique la integridad de este. A continuación mencionaré algunos disolventes más empleados en la cristalización en las clases más comunes de compuestos orgánicos. Tipo de compuesto: hidrocarburos, disolventes sugeridos, hexano, ciclohexano y tolueno. Éteres: éter, diclorometano, haluros, diclorometano y cloroformo. Compuestos orgánicos: acetato de etilo y acetona. Alcoholes y ácidos: etanol, sales, agua. Recristalización: podemos resumirlo así. En un matraz se coloca el sólido con unos mililitros del solvente, en que la muestra es insoluble en frío. Se calienta, se obtiene una solución saturada a la temperatura de ebullición del solvente. Se enfría. Al enfriarse la solución se sobresatura y el exceso de sólido se separa como cristales. Las impurezas quedan solubilizadas. Sublimación: es el paso de una sustancia del estado sólido a gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Se puede considerar como una forma especial de destilar una sustancia sólida. El sólido que sublima se convierte directamente por calefacción, sin fundir, en su vapor. Después se condensan sus vapores a sólido mediante enfriamiento. La temperatura de sublimación es aquella a la cual la presión de vapor del sólido iguala a la presión externa. Para que una sustancia se sublime, debe tener una elevada presión de vapor, es decir, las atracciones intermoleculares en estado sólido deben ser débiles. Cuanto menor sea la diferencia entre la presión externa y la presión de vapor de una sustancia, más fácilmente sublimará. La sublimación es un método excelente para la purificación de sustancias relativamente volátiles. Por ejemplo, la desaparición de la nieve sin fundir en un día de invierno pero soleado, el dióxido de carbono sólido, la naftalina y el yodo, que subliman a la temperatura ambiente. Técnica de sublimación: se calienta en el vaso de precipitado el yodo sólido y lo tapamos con una superficie fría. En este caso, un matraz de balón en el que se le añade agua, hielo, para evitar que el vapor de yodo eleve peligrosamente su temperatura. El vapor de yodo choca con el fondo del balón y la rápida disminución de la temperatura hace que el yodo vuelva al estado sólido en forma de pequeños cristales que se pueden observar al levantar el balón. Otro ejemplo de la sublimación es la nieve en las montañas. La nieve perpetúa en las cumbres de las montañas. Se conserva en un estado semisólido, de cual puede volver a su vapor sin tener que pasar por un estado líquido, simplemente sublimándose. Destilación. La destilación es una técnica que nos permite separar mezclas comúnmente líquidas de sustancias que tienen distintos puntos de ebullición. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de las mezclas, más eficaz será la separación de sus componentes, es decir, que los componentes se obtendrá con un mayor grado de pureza. Las dos fases en una destilación son la evaporación o transformación del líquido en vapor y la condensación o la transformación del vapor en líquido. Existen varios tipos de destilaciones. Dependiendo del caso, se hace elección de acuerdo con
de acuerdo con las propiedades del líquido que se pretenda purificar y de las impurezas que lo contaminen. Un ejemplo es cuando se emplea para separar líquidos miscibles como el agua y el alcohol. Estas dos sustancias tienen diferentes puntos de ebullición, que por al calentar la mezcla, una pasa al estado gaseoso y por enfriamiento se condensa. Destilación simple es una técnica utilizada en la purificación de líquidos con puntos de ebullición inferiores a 150 grados a la presión atmosférica, de impurezas no volátiles, o bien para separar mezclas de dos componentes que hiervan con una diferencia de puntos de ebullición de al menos 25 grados. El líquido que se quiere destilar se pone en el matraz, que no debe llenarse mucho más de la mitad de su capacidad, y se calienta con la placa calefactora. Cuando se alcanza la temperatura de ebullición del líquido, comienza la producción apreciable de vapor, condensándose parte del mismo en el termómetro y en las paredes del matraz. La mayor parte del vapor pasa al refrigerante cuando se condensa. Destilación a vacío o presión reducida es una técnica utilizada en la separación de líquidos con un punto de ebullición superior a 150 grados. Un líquido entra en ebullición cuando al calentarlo su presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. En una destilación a vacío, la presión en el interior del equipo se hace menor a la atmosférica, con el objeto de que los componentes de la mezcla a separar se destilen a una temperatura inferior a su punto de ebullición normal. La destilación a vacío se utiliza para destilar a una temperatura razonablemente baja productos muy poco volátiles, o para destilar sustancias que se descomponen cuando se calientan a una temperatura muy cercana a su punto de ebullición normal. Similar a la anterior, excepto que el sistema se conecta a una bomba de vacío o una trompa de agua. La extracción es la técnica general más utilizada para el aislamiento y purificación de un compuesto orgánico, de una mezcla, de una reacción o de sus fuentes naturales. Se aplica en todo tipo de mezcla, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Una de estas extracciones es la de líquido a líquido, que consiste en tratar la mezcla de compuestos con un disolvente, de tal forma que uno de los componentes se disuelve en dicho disolvente y el resto de la sustancia no lo haga, por ejemplo, el agua con aceite. En este proceso se realiza en embudo de decantación, que consiste en que se debe agitar vigorosamente ambas capas, que se deja de sedimentar ambas capas y por último se separa. Por otro lado está la extracción sólido a líquido. Esta es la técnica más utilizada y que consiste en extraer la mezcla con un disolvente que disuelve todos los componentes. En esta extracción se utiliza el equipo de Socknet. En este procedimiento la mezcla sólida finamente dividida se introduce en un cartucho de extracción y se coloca en el Socknet. El disolvente elegido se coloca en el matraz y se lleva a ebullición. Los vapores del disolvente del extractor se condensan por encima de la muestra. El condensador caliente lixivia la muestra mientras se va llenando el cartucho. Cuando la cámara se haya llenado, el disolvente se sifona y se vuelve al matraz de destilación. El proceso se repite sucesivamente, con lo que se consigue que aumente la concentración del extracto en el disolvente. Extracción líquido-líquido, pues esto más que nada pues consiste en tratar la mezcla de compuestos con un disolvente de tal forma pues que uno de los componentes se disuelva en dicho disolvente y pues el resto de la sustancia pues no lo haga. Los compuestos orgánicos en disoluciones acuosas se extraen pues generalmente agitándolos vigorosamente. Dicha solución con un disolvente orgánico pues no miscible. El proceso de extracción líquido-líquido se compone principalmente de 3 pasos. El primero es cuando se agita vigorosamente ambas capas. El segundo es cuando se deja sedimentar lo que son pues las dos capas, y el tercero es cuando se separan.
La eliminación de disolventes se realiza con un rotavapor. Extracción sólido-líquido. Para la extracción en continuo, donde la sustancia a extraer se encuentra en un estado sólido y el extractor se encuentra en un estado líquido, se emplea Soxhlet. La extracción continua es, pues más que nada, una combinación de extracción y destilación que permite la recuperación del disolvente, donde en este caso la extracción de sólido líquido se compone de 5 pasos. El primero es cuando la mezcla sólida, pues ya finalmente dividida, se introduce en un cartucho de extracción y se coloca en lo que es el Soxhlet. El segundo paso es cuando el disolvente elegido se coloca en el matraz y se lleva a cabo lo que es ya la ebullición. El tercer paso es cuando los vapores del disolvente extractor se condensan por encima de lo que es la muestra. El cuarto es cuando el condensado caliente lixivia la muestra mientras se va llenando lo que es el cartucho. Y ya por último es cuando la cámara se ha llenado la disolución, sifona y se vuelve al matraz de destilación. Consigue que aumente la concentración del extracto en disolvente extractor. Extracción con fluidos supercríticos. Esta técnica es muy utilizada para la extracción de aceites esenciales, como lo son aromas y fragancias, también lo que son medicinas naturales, pesticidas naturales, tabaco libre de nicotina y también pues lo que es café y té descafeinado, entre otras. Este está sometido a condiciones superiores a su presión y temperatura crítica. Se pueden separar totalmente en una forma sencilla de son los extractos modificados, son la presión y la temperatura hasta si es necesario que el fluido pase pues en un estado ya sea. La técnica cromatográfica de purificación consiste en separar mezclas de compuestos en función de sus diferencias afinidad entre una fase estacionaria y una móvil. Método de análisis que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por absorción selectiva, produciendo manchas diferentes coloreadas en el medio de absorbente. Está basado en la diferente velocidad con la que se mueve cada fluido a través de una sustancia. La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas cuyo objetivo es separar los distintos componentes, lo cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. En el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla. Cromatografía de absorción. Existen ciertas sustancias sólidas químicamente inertes que tienen la propiedad de absorber o fijar débilmente en su superficie gran cantidad de compuestos. La fortaleza del que se absorben las sustancias sobre una absorción dato varía de un compuesto o a otro. La fase de estación es un líquido sólido sobre lo que la absorben los eluatos. El móvil puede ser un líquido, cromatografía líquido sólido, o un gas, cromatografía gas sólido. Los eluatos se distribuyen entre dos fases por una combinación de procesos de absorción y desorción. Cromatografía de partición o reparto. Consiste en disponer una columna de tal forma que su contenido sea capaz de establecer fuerzas de retención hacia sus sustancias, a la vez que un disolvente que pasa continuamente por esa columna sea capaz de establecer fuerza de disolución hacia un soluto, como podemos ver en la imagen. Es un fenómeno superficie que se manifiesta por el aumento de la concentración del soluto en la interfase
que rodea el medio estacionario. Se basa en el proceso de absorción-desorción de sustancias contenidas en la fase móvil sobre un sólido estacionario. Cromatografía de absorción en capa columna. La técnica consiste en rellenar la columna con el absorbente elegido, que debe sedimentar sin que se produzcan canales o grietas. En la parte superior de la columna se coloca la mezcla a separar, llamada cabeza de la columna, que se obtiene mezclando el absorbente con la muestra con el eluyente, fase móvil, que va a ser utilizado en el proceso de separación. Se deja que el eluyente empiece a descender por la columna, ya sea por gravedad o a presión. Cromatografía flash, mejor conocida. Se produce la absorción de los componentes con diferentes intensidades, logrando que unos avancen más que otros. En la parte inferior de la columna se recogen las diferentes fracciones cromatográficas que se analizan y agrupan en función de sus características. Cromatografía en capa fina. La técnica de cromatografía en capa fina, CCF, es una adaptación especial en la cromatografía de absorción muy utilizada en química orgánica, ya que entre otras cosas nos permite determinar el grado de purezas de una muestra, comparar muestras, hacer el seguimiento de una reacción química, controlar el contenido de las fracciones obtenidas por cromatografía en columna, determinar las condiciones más adecuadas para una cromatografía en columna. La fase estacionaria consiste en una fina capa delgada de gel de sílice o alúmina adherida a un soporte de vidrio, aluminio o materiales plásticos con un grosor que puede oscilar entre 1 hasta 0.2 milímetros. Algunas placas vienen con indicadores fluorescentes. Para realizar la cromatografía se aplica la muestra disuelta en la parte inferior de la placa y a 1 centímetro del borde de la misma, con la ayuda de un capilar. Las muestras se deben colocar entre 1 a 1.5 centímetros del extremo de la placa, de tal forma que al ponerla en contacto con el disolvente que se encuentra en la cubeta, no cubra la muestra. Factor de retención. Para determinar las posiciones relativas de las señales, se utiliza el concepto de RF o factor de retención. El RF es la relación que existe entre el recorrido de una mancha, medido desde el origen hasta el centro de la misma, y el recorrido por el disolvente, fase móvil, medido desde el origen hasta el frente. RF es igual a la distancia recorrida por la señal de un compuesto y distancia recorrida por el frente del disolvente. El RF se expresa en valores que oscilan entre 0.01 hasta 0.99 y también en porcentaje. Cuanto menos haya recorrido la sustancia con la fase estacionaria, menor será el RF de la misma. Los valores de RF se pueden utilizar con fines comparativos para identificar sustancias al comparar con nuestras muestras auténticas de las mismas. Cromatografía en capa fina. La técnica de cromatografía en capa fina es una adaptación especial de la cromatografía de absorción, muy utilizada en química orgánica, ya que entre otras cosas nos permite determinar el grado de pureza de una muestra, comparar muestras, hacer el seguimiento de una reacción química, controlar el contenido de fracción obtenida por cromatografía en columnas, determinar las condiciones más adecuadas para una cromatografía en columnas. La cromatografía se introduce verticalmente en un recipiente cerrado llamado cubeta de cromatografía o tanque de desarrollo, que contiene en su fondo una pequeña cantidad de eluyente que se vaya a usar, dejando el disolvente ascendiendo por la capilaridad. Las sustancias que forman parte de la muestra se adhieren a la fase estacionaria o
o son arrastradas por la fase móvil, viajando una distancia que es inversamente proporcional a su afinidad por la fase estacionaria. Cuando el huyente ha ascendido hasta casi el borde superior de la placa, saca y se absorbe las señales. Muchas veces las sustancias desarrolladas por este modo, al no ser coloreadas, no son visibles. Para hacerles visibles se utiliza luz ultravioleta. El revelando consiste en pulverizar el cromatógrafo con la especie reveladora y posteriormente calentamiento en una estufa alrededor de 100 grados, lográndose que de esta manera la carbonización de los compuestos orgánicos. El cromatógrafo, una vez revelado, nos presenta mediante muchas el grado de pureza de la muestra o el número de compuestos presentes en ella. Concepto de factor de retracción, FR. Para determinar las posiciones relativas de las señales se utiliza el concepto de RF o factor de retracción. El RF es la reacción que existe entre el recorrido de una mancha mediante desde el origen hasta el centro de la misma y el recorrido por el disolvente, fase móvil medida desde el origen hasta el frente. El RF es igual a la distancia recorrida por la señal del compuesto entre distancia recorrida por el frente del disolvente. El RF se expresa en valor de opcional desde 0.01 hasta el 0.99 y también en porcentaje. Voy a hablar acerca de cromatografía de gases. Bueno, la cromatografía de gases es una técnica de separación de mezclas de productos volátiles o semivolátiles. Como un ejemplo tenemos que la muestra se introduce en el puerto de inyección del cromatógrafo, donde se va a volatilizar y los vapores o gases que se están formando son arrastrados por un gas inerte hacia una columna cromatográfica. También es que el grado de interacción de los componentes de la mezcla con la fase estacionaria de la columna hace posible la separación. Y como finalización, voy a hablar acerca de la cromatografía de intercambio iónico. Bueno, esta es una técnica que permite la separación de moléculas basadas en las propiedades de carga eléctrica. Se compone de dos fases, que viene siendo la estacionaria o intercambiador iónico y la fase móvil. Bueno, en la fase estacionaria insoluble llevan a la superficie cargas electrostáticas fijas que retienen contra iones móviles que pueden intercambiarse por iones de la fase móvil, lo cual suele ser una disolución acuosa con cantidades moderadas de metanol u otro disolvente orgánico, que puede estar miscible con agua que contiene especies iónicas. Bueno, tenemos la cromatografía de filtración en gel. Bueno, en esta clase de cromatografía sólido-líquido permite la separación de moléculas en función de su tamaño. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria es un gel que se introduce en una columna como soporte cromatográfico. El gel está constituido por partículas esféricas que tienen poros de un determinado tamaño. Las moléculas de pequeño tamaño difunden a través de los poros de las partículas del gel y por ello son retardadas en su paso por la columna.